nuevo video continuaremos avanzando en el aprendizaje de gráficos y veremos qué elementos los componen. Como vimos anteriormente, existen muchos tipos de gráficos y cada tipo de gráfico está formado por un conjunto de elementos diferentes. Podemos ir a visualizar rápidamente los elementos que posee un gráfico. Haciendo un clic sobre el gráfico nos aparecerá un símbolo en forma de cruz. Si hacemos un clic nos muestra un recuadro donde aparecen enlistados todos los elementos de este tipo de gráfico. A su vez también aparece un cuadro de selección que lo podemos utilizar para ocultar o mostrar dicho elemento. El primer elemento que aparece es el elemento los ejes. En este caso lo tenemos tildado, pero si lo destildamos vemos cómo la referencia de los ejes aparece o se oculta. El eje nos sirve para poder catalogar los datos mostrados en el gráfico. En este caso, si vemos el eje horizontal, generalmente contienen las categorías de los datos, mientras que el eje vertical los valores. Luego tenemos el título de los ejes. El título de los ejes nos ayuda a conocer la naturaleza de cada eje. Luego tenemos el título del gráfico, que por supuesto es importante porque a través del título del gráfico podemos dar una descripción general del tipo de información desplegada. También tenemos la etiqueta de datos. La etiqueta de datos podemos mostrar los valores numéricos asociados a cada punto de la serie de datos. Tenemos también la opción, el elemento de tabla de datos, que nos ayuda a mostrar todos los datos de manera resumida al final del cuadro. También tenemos la línea de cuadrícula, que la línea de cuadrícula es una ayuda visual que nos facilita para relacionar cada valor de la serie de datos con la escala del eje vertical. Las leyendas, que es de mucha utilidad para identificar adecuadamente la serie de datos en caso de tener más de una serie desplegada en el gráfico, las líneas de tendencia, etc. Hay tres elementos que no aparecen en este cuadro de elementos de gráfico, que son el área del gráfico, el área de trazado y la serie de datos. Para poder visualizar estos elementos, directamente podemos ir, si seleccionamos el gráfico, vemos que aparecen dos pestañas nuevas, que son las de herramienta de gráfico, una pestaña de diseño y una pestaña de formato. Si vamos a la pestaña de formato, selección actual, en el grupo selección actual, vemos que ahí sí aparece el elemento área de trazado y área del gráfico. El área del gráfico es el contenedor de todas las partes del gráfico y podemos identificarlo fácilmente porque de manera predeterminada Excel coloca un borde alrededor de dicha área. En este caso es toda esta área, ¿verdad? Y el área de trazado es justamente la que está seleccionando en este momento Excel. Es especial porque es el área donde se dibuja el trazado de las series de datos. Digamos que es el elemento más importante de un gráfico porque justamente es donde están plasmados los datos que estamos dibujando. Y también tenemos el elemento de serie de datos, que son los elementos que representan gráficamente los datos y tampoco están en el listado. De esta manera hemos visto todos los elementos
que puede llegar a tener un gráfico, que por supuesto pueden variar de acuerdo al tipo de gráfico.